Elijah, the miraculous prophet whose divine journey to heaven unveiled God's inspiring plan. In the 3rd year of Jehoiakim, amid the spiraling idolatry of Israel under King Ahab, a solitary figure emerged. Elijah was his name, a prophet of Yahweh. The heart of the nation, once passionately devoted to the covenant of their forefathers, had grown cold as the allure of Baal worship dazzled their spirits, eclipsing the God who had liberated them from Egypt and blessed them in the promised land. With mounting discouragement, Elijah beheld the devastated faith of his people, standing resolutely against the tide of corruption that swept through the kingdom. Seeking refuge, Elijah found himself by the brook Cherith, its waters dwindling under the toll of a drought he had proclaimed, an altar to the barrenness of both land and soul. Here, in this vulnerable sanctuary, the miraculous provision of Yahweh unfolded. Ravens, unclean birds according to the law, became God's messengers of grace, delivering bread and meat in the morning and evening. 1 Kings 17:4-6. Each morsel bestowed was a testament to divine care, echoing the profound irony of how the Creator met his faithful servant amidst a cruel world. As days turned into weeks, the drought deepened, stripping the landscape bare and spiraling Elijah into despair. When directed to Zarephath, a foreign land outside Israel where the faithful were sparse, his alienation grew. Yet there waiting for him was a widow gathering sticks, her expression burdened by sorrow as she prepared for a final meal. With spirit ignited by the weight of her struggle, she offered him her last morsel. In that moment of destitution, Elijah spoke words of hope, assuring her that her jar of flour and jug of oil would not run dry. 1 Kings 17:9-16. The flicker of her faith sparked something profound within him, a renewed hope amidst sorrow's grasp. But the story crescendoed upon the sacred heights of Mount Carmel, where an epic challenge awaited Elijah. In a face-off against the prophets of Baal, he stood boldly, declaring, "Let the God who answers by fire be God." 1 Kings 18:20-24. The mountain held its breath. Anticipation thickened the air as the priests of Baal shouted and danced, pleading for their lifeless deity. Elijah's heart pounded with fervent expectation, a prophet in the midst of an apostate nation. Then, as day faded into dusk, he stepped forward with confidence, his heart alive with divine fervor. Calling upon Yahweh, he petitioned for celestial fire, and, in a moment of ultimate revelation, the heavens exploded with flames. Fire consumed the sacrifice, wood, stones, and dust. 1 Kings 18:36-38. The people, stunned into silence, fell to their knees proclaiming, "The Lord, He is God." A revival ignited, a flicker of faith rekindled in the darkness. However, victory brought swift retribution. Jezebel's vengeful threats loomed large, plunging Elijah into a disheartening crisis. 1 Kings 19:1-4. Exhausted, he fled into the wilderness, his spirit crushed and soul barren. In the emptiness of despair, he encountered God, who met him not in the whirlwind or fire, but in a gentle whisper, asking, "What are you doing here, Elijah?" This tender inquiry stirred the embers of purpose within him, rekindling a legacy that would extend through generations. 1 Kings 19:15-16. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select All Notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now, let's continue with what the Lord did next. As Elijah's journey raced toward its divine climax, he could sense an impending elevation, a spectacular exit in a whirlwind that would echo through history. What awaited him in those heavenly realms? The plan of God, draped in mystery, whispered to those who would dare to listen, a promise of faithful devotion forever intertwined within the saga of his people and the enduring legacy of faith. Y sucedió que, encontrándose en la cueva del monte Horeb, la misma montaña donde Moisés había recibido la ley, la presencia de Yahweh descendió sobre él.
y una voz delicada resonó, preguntándole por segunda vez, «¿Qué haces aquí, Elisha?» 1 Reyes 19:13. Con el corazón angustiado, Elisha respondió, «He sido celoso por Yahweh, el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han desechado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a los profetas a espada. Y solo yo he quedado, y buscan mi vida para quitármela». 1 Reyes 19:10. La voz de Dios le respondió con claridad y firmeza. «Ve, vuelve por tu camino al desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey sobre Siria». 1 Reyes 19:15. Pero no solo eso, pues también le dio instrucciones divinas sobre Eliseo, quien sería su sucesor. A Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás por profeta en tu lugar. 1 Reyes 19:16. Elisha sintió el peso de la responsabilidad que Dios le confería. El Señor había forjado un camino de más grandeza, no solo para su vida, sino también para el plan redentor de su pueblo. Aunque temía por su propia vida, una chispa de valor se encendió en su pecho. Así fue como se levantó, renovado por el Espíritu de Dios, y se encaminó hacia su misión, dejando detrás la sombra de temor y desánimo. En el camino, la tierra desolada parecía reflejar el desasosiego de su vida. Sin embargo, mientras se acercaba a Damasco, la promesa de restauración y de una nueva toca de fuego en su ministerio lo acompañaba. No tardó en hallar a Eliseo, quien araba con un yugo de 12 yuntas. Con un manto de profeta sobre sus hombros, Elisha lanzó su manto sobre Eliseo, quien, dejando sus arados, corrió tras él. 1 Reyes 19:21. Eliseo, fervoroso y asistente decidido, se convirtió en un compañero de jornada y un heredero de la mezcla de sufrimiento y triunfo, con la que Elisha había caminado. Mientras juntos cruzaban el umbral entre lo cotidiano y lo sobrenatural, pronto se cumplieron las profecías de redención y juicio que aún estaban por cumplirse en Israel. La tensión aumentaba cuando en los cielos, la voz del Altísimo se levantaba sobre el clamor y la idolatría de un pueblo alejado. «Elías», resonaba su llamado, «mi palabra no volverá vacía. Mis planes se ejecutarán hasta el fin». Así, la historia se inclinaba hacia un desenlace prefigurado, el eco del poder de Dios resonando a través de la voz de sus elegidos. Cada paso de Elisha y Eliseo acercaba al pueblo de Israel a la restauración, mientras el reino de Jezabel se tambaleaba a las puertas de un juicio divino. A medida que la era de los reyes continuaba y la desobediencia prevalecía, el tiempo estaba destinado para la demostración del poder de Dios en medios inesperados, donde el fuego y la voz del Dios vivo volverían a arrasar las tierras infieles y apuntarían hacia un remanente bendecido. Pero lo que aún guardaba el futuro para Elisha y Eliseo era un secreto del cielo, una revelación que iría más allá de sus expectativas y de las ansias del corazón. ¿Cómo se desplegaría el plan perfecto del Creador en medio de la corrupción y el pecado? La incertidumbre danzaba en el aire como un susurro entre las hojas de los árboles. La historia apenas comenzaba a abrirse, llevándolos a un destino preordenado por el Altísimo, un destino donde se develarían los misterios de la redención y la justicia. Y partió Elisha de allí, y halló a Hazael, hijo de Nehemías, en la tierra de Damasco. Y junto a él, una unción de compromiso y obediencia se posó en sus manos. Elisha lo unió como rey sobre Siria, conforme a la orden del Altísimo. Y Hazael sintió el peso del llamado que le sería impuesto. Al tiempo que Elisha se adentraba entre el pueblo, Eliseo a su lado, la atmósfera se cargaba de la presencia de Yahweh. Previo a su encuentro con el rey de Israel, Elisha comenzó a profetizar, anunciando juicios sobre aquellos que adoraban a Baal y cambiaban la verdad de Dios por mentiras. Y se levantaron murmullos entre la gente, algunos se regocijaban con sus enseñanzas, mientras otros temían, sabiendo que la voz del profeta era la voz de Dios. «Así dice Yahweh», exclamó Elisha, «la justicia de Israel se ha pervertido. Por si acaso regocijábase en la victoria de la carne, prepare su corazón, porque he aquí, un juicio caerá sobre esta tierra,
y las calles serán purificadas por el fuego de la ira de Dios. 1 Reyes 19:17. Eliseo escuchó atentamente, viendo cómo la pasión de su maestro avivaba la llama en las almas de los fieles. Era el llamado de Dios que se manifestaba en la tierra, una invitación a la restauración y a la pureza. Pero las sombras de Jezabel seguían acechando, y el pueblo, atrapado en su pecado, luchaba con la esperanza de una liberación. Elija se presentó luego ante el rey Joram, quien miró con desprecio, recordando las palabras en las que Elija había profetizado hambre y sequía sobre Israel en tiempos de Acab, su padre. ¿Has venido a ahuyentar la paz, oh hombre de Dios?, preguntó el rey, cruel y desafiante. Y yo no he venido a traerte paz, sino la palabra de Yahweh, replicó Elija, su voz resonando con autoridad. Hoy, Yahweh ha decidido traer juicio sobre la casa de Acab, y todo lo que has hecho será pesado en su balanza, incluso la sangre inocente de los profetas. 1 Reyes 21:19. El rey enfurecido, pero sintiéndose impotente, mandó a sus hombres a apresar a Elija. En ese momento, la presencia del Espíritu de Dios se desató, y Elija, con un gesto poderoso, pronunció fuego del cielo, y un relámpago desgarrador iluminó la tierra, haciendo que cayeran sobre él los hombres que lo habían buscado. El pueblo vio el poder de Dios actuando, quebrantando la orgullosa resistencia de Joram. Y en medio del alboroto, Eliseo se acercó a Elija, asombrado por los actos de Yahweh que contemplaban sus ojos. ¿Qué será de nosotros, oh maestro? Este camino parece lleno de peligros y tribulaciones, dijo. Lo que el Altísimo nos ha prometido, Eliseo, nunca fallará, respondió Elija, su fe inquebrantable. Él ha mostrado a su pueblo que no hay otro como él, que no olvidará a los fieles a través de la adversidad. Su gloria será revelada, aunque la oscuridad trate de cubrirla. Así continuaron su camino, mientras la historia de la redención se desarrollaba con cada paso. Elija y Eliseo, testigos de la voluntad de Dios, estaban a punto de entrar en una fase donde se desatarían maravillas, trayendo esperanza, en lugar de desolación. La sombra del inminente juicio y la promesa de renovación danzaban como una brisa entre ellos, mientras el destino del pueblo Israel se acercaba al cumplimiento. Pero el cielo aún guardaba un secreto profundo, uno que trasciende la comprensión de los hombres. ¿Cuál sería el siguiente acto en el divino plan del Creador? ¿Cómo continuarían Elija y Eliseo en esta intrincada danza entre la justicia y la misericordia? Las revelaciones que Yahweh tenía preparadas prometían ir más allá de lo imaginable, llevando a la luz la verdad y la esperanza a un pueblo ansioso por salvarse de su pecado. Y sucedió que tras la ira del rey Joram, Elija y Eliseo se encontraron fuera de la ciudad, donde la luz del sol comenzaba a declinar, proyectando sombras largas sobre la tierra. Los seguidores del profeta se reunieron a su alrededor, inquietos ante el fulgor de los recientes eventos. El aire estaba cargado de expectación, la conciencia del pueblo desgarrada entre el juicio y la esperanza. Elija, con su rostro iluminado por el fervor divino, miró hacia su discípulo y dijo: Eliseo, los días de tormenta han llegado, y con ellos, el poder de Yahweh será manifiesto. Escucha, pues no somos simples hombres, sino heraldos del Dios Altísimo, preparados para el conflicto que se avecina. 2 Reyes 2:9. Las palabras de Elija resonaban en los corazones de los presentes, muchos temerosos, otros, afluidos por la fe. ¿Y cómo se manifestará este poder, oh siervo de Dios?, preguntó uno, con los ojos llenos de inquietud. El fuego será nuestra señal, respondió Elija. Y así como él purifica la plata en el crisol, así también purificará a su pueblo. Vendrán días de tristeza, pero después, una restauración gloriosa. Él levantará a un remanente fiel que no se postrará ante Baal, y mientras hablaba, una nube tomó forma sobre ellos, oscureciendo progresivamente el cielo. El pueblo miraba con asombro, y las palabras del profeta llenaban de calor sus almas. Preparémonos, porque Yahweh está por hacer maravillas en medio de nosotros. El tiempo pasó, y la voz del profeta continuó resonando.
llevándolos a predicar el arrepentimiento por las ciudades de Israel. Los corazones de muchos comenzaron a volver a Yahweh, aún en medio del temor que la reina Jezabel instigaba con sus guerreros. Elijah y Eliseo marchaban juntos, animándose mutuamente a medida que enfrentaban las enemistades crecientes. Los cultos a Baal continuaron, y las altisonantes voces de los sacerdotes de Acera clamaban sus oraciones vacías. Sin embargo, ningún fuego respondía. Cuando llegaron a Samaria, Elijah pronunció otra vez: «Así dice el Señor de los ejércitos ha hablado. Este pueblo está herido, mas no hay médico entre ellos que aplaque su dolor». Oseas 6:1. El pueblo parecía dividido. Algunos se aferraban a sus ídolos, otros comenzaban a ver la luz de la advertencia de Elijah. Eliseo, con fervor en sus ojos, clamó: «Yahweh es el único Dios verdadero. Escuchemos su llamado antes que la ira se complete». Finalmente, llegó un día cuando Elijah se enfrentó abiertamente con los profetas de Baal, desafiándolos a una prueba en el monte Carmelo. «Convocad a vuestros dioses y ve a quién responde del cielo con fuego», exclamó con valiente determinación. Primero a Reyes 18:24. Los profetas danzaron y gritaron desde la mañana hasta el atardecer, pero el cielo permaneció en silencio. Elijah, con un acto de fe audaz, construyó un altar a Yahweh, depositó un sacrificio, y con agua, lo empapó 3 veces. «Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, manifiesta tu poder hoy, y que este pueblo vuelva a ti». Y como respuesta, el fuego del cielo descendió, consumiendo el sacrificio, la leña, y el altar mismo, dejando al pueblo aterrorizado y a la vez asombrado. «El Señor es Dios, el Señor es Dios», clamaron todos con así, la verdad de Yahweh resonando en cada corazón. Pero la confrontación aún no había terminado. La reina Jezabel, llena de furia, juró vengarse. «Envía mensajes a todo Israel, y que el pueblo se prepare, porque lo que ha comenzado no terminará aquí», declaró Elijah, tocado por la certeza del cumplimiento de la palabra del Altísimo. Así, los días venideros prometían ser oscuros y llenos de desafío, mientras cada paso se acercaba a algo significativo y sagrado. ¿Cómo se desplegaría el plan de Dios a través de estos eventos? ¿Qué otras maravillas practicaría el Altísimo, evocando un clamor de redención? La historia apenas comenzaba, y el corazón del pueblo palpitaba esperando saber lo que Yahweh había establecido en su infinita sabiduría. Y aconteció que, tras la poderosa manifestación del fuego del cielo, el pueblo de Israel se encontró arrasado por la indignación y el asombro. No obstante, en el fondo de sus corazones aún había divisiones. Algunos mantenían sus lazos a Baal, mientras que otros, tocados por el milagro, comenzaban a reconectar con la fidelidad de Yahweh. Elijah, con el fervor del Espíritu, se dirigió hacia el pueblo una vez más. «¿Hasta cuándo titubearéis entre 2 pensamientos? Si Yahweh es Dios, seguidlo, y si Baal, seguid a Baal». Primero Reyes 18:21. Al escuchar sus palabras, algunos comenzaron a llorar. Un llanto de convicción y arrepentimiento que ascendía al cielo, mientras otros, en su obstinación, se encerraron en la amargura. El profeta, viendo a su pueblo dividido, buscó refugio en la oración, retirándose a un monte alto, donde con su rostro cubierto por su manto, clamó al Dios viviente: «Oh Yahweh, mira a este pueblo que ha sido tocado por tu poder. ¿Cómo podrán volver a ti? Necesitan de tu misericordia, pues sus corazones han estado endurecidos por años». En ese momento, se levantó una tempestad, y con cada latido del viento, se sentía la angustia del profeta. Pero Yahweh le contestó en un suave murmullo, haciendo eco en su alma, dando dirección a sus pasos: «Ve, Elijah, y guía a aquellos que han decidido volver. Llama a los simples y a los humildes, porque mi mano todavía está extendida hacia ellos». Así fue que Elijah, fortalecido por la voz del Altísimo, regresó y reunió al pueblo en el mismo monte donde se había manifestado la gloria de Dios. Con una autoridad renovada les dijo: «Haced sacrificios de gratitud, y unidos clamad a Yahweh. No solo por temor,
sino por amor, porque Él es vuestro Dios fiel. Los que respondieron al llamado, sintieron un poder nuevo brotar en sus corazones. Los altares, cubiertos de ceniza, fueron vueltos a levantar, y mientras el humo ascendía, sus voces se unieron en un solo clamor. Yahweh, nuestro Dios, regresa a nosotros. Era un clamor que resonaba con fuerza en los cielos. Sin embargo, la sombra de Jezabel seguía acechando. Envió mensajeros a Elijah. Así me hagan los dioses y aún más, si mañana a esta hora, yo no he hecho de tu vida lo que hiciste tú con mis profetas. Primero a Reyes 19:2. Al oír esto, Elijah sintió el peso de la amenaza. Se vio rodeado por los ecos de un desafío que parecía superarlo. Y aunque el Señor había confirmado su poder sobre Baal, la amenaza de muerte llenó su corazón de temor. Desalentado, huyó hacia el desierto, donde se sentó bajo un enebro y oró a Dios, implorando: «Basta ya, oh Yahweh. Toma ahora mi vida, porque no soy mejor que mis padres». El cielo, que había respondido con fuego, se tornó en silencio. Pero Yahweh, en su compasión, envió un ángel que le ministró, y lo exhortó a comer y fortalecerse. «El viaje que te espera es grande», dijo el ángel, proveyendo alimento divino que restauró a Elijah. Mientras Elijah continuaba su camino hacia el monte Joreb, el Señor preparaba su corazón para una revelación mayor. La nube oscura que había cubierto al pueblo no era el fin, sino el preludio de una nueva obra de redención. Lo que estaba en juego tras la furia y la amenaza era parte del plan soberano de Dios para el futuro de Israel y del mundo entero. ¿Y qué sería esa revelación que el Altísimo tenía reservada para su siervo en el monte? ¿Qué misterios desvelaría a través de su historia? El pueblo aguardaba, y Elijah también, para descubrir la profundidad del propósito de Yahweh. Un propósito lleno de esperanza, salvación y vida. Y llegó Elijah al monte Joreb, el monte de Dios, y allí se posó en una cueva para descansar. Y fue allí que las palabras del Señor le llegaron nuevamente, preguntando: «¿Qué haces aquí, Elijah?». Primera Reyes 19:9. La voz del Altísimo resonó en su ser, y Elijah, sintiendo el peso de su soledad y la carga del pueblo, respondió con un lamento: «He sido celoso por Yahweh, el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada. Y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». El Señor, en su infinita sabiduría, no le reprochó, sino que le dio instrucciones precisas. «Sal y ponte en el monte delante de Yahweh». Y aconteció que Yahweh pasó, y un gran viento fuerte, que rompía las montañas y hacía desmenuzar las peñas, fue delante de él. Pero el Señor no estaba en el viento, y después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto, y después del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego, y después del fuego, un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:11-12. Al oír aquel sonido, Elijah cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y entonces, oyó la voz de Dios nuevamente que le dijo: «¿Qué haces aquí, Elijah?». Y el profeta repitió su lamento, y el Señor, con benevolencia, le reveló su soberano propósito. «Ve, vuelve por tu camino, y ungirás a Hazael como rey de Siria. También ungirás a Jehu, hijo de Nimsi, como rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar». Primera Reyes 19:15-16. Elijah sintió el ardor de la misión renovada, dio un paso al frente. «El que escapare de la espada de Hazael, a Jehú matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, a Eliseo matará». Primera Reyes 19:17. Y Dios le reveló que quedaría un remanente en Israel, 7,000, cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal. Rejuvenecido por la voz del Todopoderoso, Elijah partió hacia su nueva misión. Se encontró con Eliseo. Y al mirarlo, el joven labrador sintió el peso de la llamada divina. Elijah lanzó su manto sobre él, marcando el inicio de una conexión sagrada que transformaría no solo sus vidas,
sino también el destino de Israel. Eliseo dejó su arado, corriendo tras Elija, exclamando, «Déjame besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Vino Reyes 19:20. Así, de un fuego del cielo a un susurro delicado, del reto al remanente, Dios revelaba que su plan estaba en marcha, inquebrantable y lleno de propósito. Elijah, junto a Eliseo, no solo enfrentaría la adversidad, sino que guiaría al pueblo hacia una redención prometida. ¿Qué más sorpresas y milagros se desvelarían en la historia de estos profetas? ¿Qué caminos de justicia y liberación abría el Señor ante ellos en los días por venir? Las mentes y corazones esperaban ansiosamente, pues el tiempo de la revelación estaba cerca, y el propósito glorioso de Yahweh continuaría revelándose en medio de su pueblo. Y así, con el manto de Elijah sobre sus hombros, Eliseo siguió a su maestro por los caminos áridos de Israel, en medio de una generación que había olvidado los caminos de Yahweh. Caminaban juntos, y cada paso resonaba con la promesa del futuro que Dios había escondido en sus corazones. Pronto, llegaron a Gilgal, donde los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo y le dijeron, «¿Sabes que hoy el Señor quitará a tu maestro de sobre ti?» Segundo Reyes 2:3. Eliseo, con una determinación inquebrantable, respondió, «Cállate, porque yo lo sé». En su corazón había una mezcla de tristeza y esperanza, pues el peso de la herencia espiritual que Elijah le había legado ya comenzaba a arder en su interior. Aún así, Elijah le dijo, «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel». Mas Eliseo, respondiendo con fervor, replicó, «Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré». Segundos Reyes 2:2. Esta resolución de Eliseo era un reflejo del ardor que se había despertado dentro de él. No abandonaría a su maestro, ni dejaría de buscar la unción que había prometido Dios para él. Al llegar a Betel, encontraron allí a otra compañía de profetas. Ellos, al ver a Elijah y a Eliseo, dijeron a Eliseo nuevamente, «¿Sabes que hoy el Señor quitará a tu maestro de sobre ti?» Eliseo reafirmó su silencio, consciente de la gravedad de la situación, pero lleno de fe en la misión divina que se estaba tejida en el cielo. Elijah continuó su viaje, y en cada lugar que pisaban, Eliseo no le dejaba. Así llegaron a Jericó. Allí, los profetas le dijeron de nuevo a Eliseo lo que estaba por suceder, pero él solo miraba a Elijah con anhelo, buscando el poder que llevaría su nombre más allá de esta tierra. Finalmente, Elijah se volvió a Eliseo y le preguntó, «Pídeme lo que quieras, antes que yo sea quitado de ti». Eliseo en ese momento sabía que su respaldo debía ser mayor que cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecerle. «Te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu». Segunda Reyes 2:9. Sus palabras resonaban con el peso de una fe genuina, capaz de moldear el destino de una nación y el futuro de los profetas. Elisha le miró con un ligero asombro y le respondió, «Ciertamente pides cosa difícil, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». 2 Reyes 2:10. Esta revelación llevaba consigo una verdad profunda. La relación entre un maestro y un discípulo no era solo de enseñanza, sino de una conexión espiritual que era vital para el cumplimiento del plan de Dios. Así, continuaron su camino hasta que, de repente, un carro de fuego y caballos de fuego separaron a ambos. Elijah fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo, viéndolo, era llenado de un santo temor y alabanzas a Dios. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Segunda Reyes 2:11-12. Y en ese momento Eliseo, lleno del espíritu de su maestro, tomó el manto que había caído, y al regresar a las aguas del Jordán, golpeó el río, clamando, «¿Dónde está el Señor Dios de Elijah?» Y las aguas se abrieron, y Eliseo cruzó como un nuevo ungido, llevando consigo la presencia divina y el nuevo cumplimiento de la promesa de Dios. El pueblo miraba con asombro, mientras Eliseo comenzaba a caminar en el poder del Señor. La gloria de Yahweh se manifestó mientras un plan divino,
continuaba desplegándose a través de los tiempos. Y un eco de preguntas resonaba en los corazones de los hombres. ¿Qué otros secretos revelará Dios en esta senda de fe y redención? ¿Qué más grandes obras de su mano están por ver en la tierra? Y Eliseo, al cruzar el Jordán y sentir el poder del Espíritu, se detuvo con reverencia y miró hacia la vastedad de la tierra que se extendía frente a él. Se sintió pequeño en comparación con la grandeza de Dios y la responsabilidad que ahora llevaba sobre sus hombros. El tiempo había llegado para que el pueblo de Israel conociera la obra que Dios había preparado en sus corazones. Poco después, Eliseo se dirigió a Jericó, donde encontró a un grupo de hombres que se quejaban de la situación de la ciudad. El agua es mala, y la tierra es estéril, decían, expresando clamor por la intervención divina. Eliseo, con el manto y la unción de Elías sobre sí, respondió con valentía: «Traedme un vaso nuevo, y poned en él sal». Segunda Reyes 2:19. Los hombres, siguiendo la instrucción del profeta, trajeron un vaso nuevo. Eliseo tomó el sal, y con fe, fue a la fuente de las aguas. Allí, dijo: «Así ha dicho el Señor: he sanado estas aguas, no habrá más muerte, ni estéril en ella». Segunda Reyes 2:21. Luego, echó el sal en las aguas y, en ese instante, el poder de Dios descendió, purificando el agua. La tierra recuperó su vida, y muchos glorificaron a Yahweh, pues vieron la mano de Dios moviéndose de nuevo entre ellos. Y continuando su viaje, Eliseo se encontró con un grupo de jóvenes en Betel, quienes al ver al profeta que había heredado el espíritu de Elías, comenzaron a burlarse de él. «Sube, calvo. Sube, calvo». Segunda Reyes 2:23. Eliseo les dio la vuelta, y sintió la tristeza por su desdén. Entonces, se volvió hacia ellos y los maldijo en el nombre del Señor. De pronto, 2 osos salieron del bosque y despedazaron a 42 de ellos. Así se demostró la santidad que acompañaba a su ministerio, y el temor del Señor se apoderó del pueblo. Permaneciendo firme en su nueva función, Eliseo continuó su misión con fervor, proclamando la palabra de Dios en cada ciudad. En su camino, se encontró con una mujer sunamita, quien viendo a Eliseo, le ofreció un lugar en su casa. Dijo ella a su esposo: «He aquí, yo percibo que este es un varón de Dios que pasa continuamente cerca de nosotros». Segunda Reyes 4:9. Así, hicieron un aposento en la parte alta de su hogar para el profeta. Cuando Eliseo recibió este gesto de bondad, él quiso recompensarla, y le preguntó qué podría hacer por ella. La mujer, con humildad, respondió: «Yo habito en medio de mi pueblo». Pero Eliseo, llevado por el Espíritu, profetizó: «El año que viene por este tiempo, abrazarás un hijo». Segundo Reyes 4:16. La incredulidad llenó su corazón, pues ella ya había renunciado a esa esperanza, y sin embargo, el poder de Yahweh se manifestaría nuevamente como un testimonio de su fidelidad. Eliseo estaba siendo el instrumento de la voluntad divina, mientras la gloria de Dios se aseguraba de que su plan eterno se desplegara entre su pueblo. Había poder en cada acto, en cada declaración. La historia de Eliseo comenzaba a escribirse, mostrando que no solo fue un sucesor, sino un enviado de Dios para guiar a Israel en restauración. Y así, con cada milagro, cada sanación y cada palabra profética, los corazones ansiosos del pueblo se llenaban de preguntas. ¿Qué más tiene preparado el Señor para su pueblo? ¿Cómo transformará la historia a través de su siervo? El eco de estas preguntas resonaba, reforzando la promesa de que el propósito de Dios apenas comenzaba a revelarse. Y aconteció que, después de un tiempo, el niño prometido nació en el hogar de la mujer sunamita. Su corazón se llenó de alegría, y ella alabó al Señor por la obra maravillosa que había realizado en su vida. Pero un día, mientras el niño estaba con su padre en el campo, sintió un gran dolor de cabeza y cayó al suelo. «Oh, mi cabeza, mi cabeza». Segunda Reyes 4:19. Su padre lo recogió y lo llevó a su madre, donde el niño permaneció en sus rodillas hasta mediodía, y luego murió. La mujer, llena de aflicción,
tomó la decisión de ir a buscar a Eliseo. Sin embargo, no dijo una palabra sobre la tragedia que había caído sobre ella. En su corazón ardía la fe que había conocido, un deseo ferviente de ver nuevamente la manifestación del poder de Dios a través del profeta. Tomó su asno y dijo a su sirviente: «Guíame y no me detengas, a menos que te lo diga». Segunda Reyes 4:24. Cuando se acercaba a la montaña donde se hallaba Eliseo, él la vio de lejos y supo que algo no iba bien. Entonces, envió a su siervo Gehazi a preguntarle: «¿Es paz? ¿Es paz tu hijo?». La mujer respondió: «Paz». No obstante, su corazón estaba roto, desgarrado por la pérdida. Finalmente, llegó ante Eliseo y caóticamente se postró a sus pies llorando. Eliseo sintió la angustia de su alma. «¿Qué te pasa?», preguntó. La mujer contó su historia, y su voz tembló de dolor. «Señor mío, mira, el hijo que me diste ha muerto». Según Reyes 4:28. El profeta, conmovido, tomó la decisión de actuar con poder, pues sabía que la compasión de Dios lo guiaba. «Gehazi, toma mi báculo y corre», le ordenó a su siervo mientras se preparaba para ir hacia la casa de la mujer. Eliseo quería infundir esperanza en su corazón al enviar un mensaje de vida, pero en su interior sabía que el verdadero poder de la resurrección actuaba en él. Así, Eliseo llegó a la casa y encontró al niño tendido en la cama. Cerró la puerta tras de ellos y se arrodilló sobre el niño, orando al Señor. A medida que se extendía sobre él, el calor comenzó a volver al cuerpo del niño. Eliseo se levantó, caminó por la sala, volvió a arrodillarse y repitió el acto. Finalmente, cuando la vida del niño entró en él, Eliseo lo tomó de la mano y le dijo: «Sube». El niño estornudó 7 veces y abrió los ojos, y Eliseo lo llamó para que volviera a su madre. Al verla, la mujer cayó a sus pies, y, llena de gratitud, empezó a alabar al Señor. Y todos en la tierra conocieron la grandeza de Yahweh, quien era capaz de resucitar y restaurar, revelando así la extraordinaria obra de su poder. Eliseo caminó entre la gente y dijo: «Vengan a ver las maravillas de nuestro Dios». Algunos, llenos de preguntas, dieron un paso hacia adelante. «¿Qué más tiene para nosotros el Señor?». Y Eliseo sabía que esta era solo una muestra del poder de Dios, que había escrito por su mano un nuevo capítulo en la historia de Israel. Pero lo que estaba por venir, aún estaba guardado en el misterio del Señor. Hay más que ver, mis amigos, pues el tiempo se acerca, donde el propósito será revelado. Y aconteció que un día, mientras Eliseo se encontraba en la ciudad de Naín, vio una multitud que venía hacia él. Entre ellos, una mujer lloraba la pérdida de su único hijo, quien había muerto. Su lamento resonaba en el aire, desgarrando corazones entre los presentes. Compasión llenó el alma de Eliseo, y se acercó a la madre diciendo: «No llores». Lucas 7:13. Con una autoridad divina, se acercó al muertito y pronunció: «Joven, a ti te digo, levántate». Lucas 7:14. La vida recorrió el cuerpo del niño, y se incorporó, devolviendo a su madre el tesoro que había perdido. El asombro invadió la multitud. La gloria de Yahweh se manifestó en un milagro de resurrección, y todos glorificaron a Dios, proclamando que un gran profeta había surgido entre ellos. Eliseo continuó su ministerio, guiando al pueblo a la restauración. En su camino, sanó a muchos, multiplicó el pan, y enseñó acerca de la intervención de Dios en sus vidas. La voz del Altísimo resonaba con cada milagro, demostrando que el plan de redención iba tomando forma, uniendo corazones quebrantados para retornar a la fidelidad del Dios que nunca abandona. Así fueron los días en que Eliseo prosperó en su llamado, enfrentándose a reyes y líderes, llevando palabras de juicio y esperanza. Los ecos de la generosidad de Dios llenaron la tierra mientras la gente se volvía a Él, restaurándose en unidad y fe. Y aconteció que un tiempo después, cuando el rey Joram escuchó historias de los milagros y profecías de Eliseo, su corazón se llenó de celos y miedo. Al enterarse de que Eliseo había tenido visiones sobre su reinado, y de la justicia divina que se aproximaba,
ordenó que fuera apresado. Pero como el Altísimo había prometido, no podría ser tocado, y la mano de Yahweh salvó a su siervo, enviando fuego desde el cielo. El paso de los años llevó a Eliseo a una profunda experiencia de fe. En el ocaso de su vida, reunió a los hijos de los profetas, y les habló con ternura. El Señor ha llamado a su siervo, y mi tiempo aquí está por concluir. Siempre que confíen en Él, nunca se dejarán llevar por el miedo. Reyes 2:9. Una bruma de tristeza llenó el ambiente, mas también una esperanza renovada. Se abrían ante ellos caminos para seguir llevando el mensaje de salvación. Y sucedió que un día, mientras Eliseo entregaba la herencia de su fe, vio un carro de fuego y caballos de fuego rompiendo el cielo. Fue en ese momento que su espíritu fue llevado con gloria, volando hacia el abrazo eterno del Maestro. Eliseo, viéndolo elevarse, exclamó: «Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Reyes 2:12. Este último susurro de amistad y reverencia hacia su maestro encarnaba su deseo de mantener encendida la antorcha de la fe. Así, el legado de Elijah y Eliseo se consolidó en el pueblo de Israel. Cada profecía, cada señal, cumplía el propósito divino de llamar a su pueblo de regreso hacia él. Los corazones fueron transformados, y cada uno que buscaba la cara del Señor halló perdón y esperanza, pues la senda de Dios estaba abierta. El tiempo pasó, y en el corazón del pueblo resonaba la perfecta fidelidad de Yahweh, quien había traído luz a las tinieblas y renovado los corazones a través de estos siervos leales. Como los descendientes de Eliseo continuaron en su camino, llegaron a ser heraldos de la verdad, conduciendo a muchos a la salvación, mostrando que, aunque los tiempos sean difíciles, siempre hay espacio para la redención en el grandioso plan de Dios. Por tanto, queridos hermanos, no olvidéis el poder de nuestro Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Que la historia de Elijah y Eliseo resuene en nuestros corazones, recordándonos que, aun en medio de la adversidad, nuestra fe puede mover montañas. Proclamemos juntos: Yahweh es Dios, y compartamos su gloria con todas las naciones. Ahora, si habéis sido tocados por esta historia de poder y redención, suscríbete inmediatamente al canal. No querrás perderte las próximas historias bíblicas que transformarán tu vida. Deja un me gusta ahora, para ayudar a difundir la palabra de Dios a través del algoritmo. Tu voz cuenta. Comparte tus reflexiones y cómo esta historia ha impactado tu fe en los comentarios. No esperes ni un segundo más para compartir esta poderosa testimonio con al menos 5 amigos que necesitan escuchar la verdad de Dios. La gran obra de redención está en marcha, y cada acción cuenta en el reino.